Desierto, el podcast, episodio número 2. En esta ocasión hablando acerca de la maravillosa historia de Jesús. Pero antes de introducirnos al tema de lleno, quería hacerte la pregunta, Jaciel. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta acerca de la historia de Jesús? De Jesús, ok, qué buena pregunta, Arito. Que suena tan original o tan improvisada como la primera vez que grabamos esta pregunta. Pero sí, considero que la vida de Jesús, como te comentaba ya hace un momento, es muy importante y muy impresionante debido a, primeramente, desde la vida humana o desde el ojo público, vaya por decirlo, que no tiene nada que ver con la manera en que está escrito en la Biblia. Considero que es impresionante por todo el desarrollo que tiene Jesús desde que vemos cómo nació, las inclemencias en las que se ven envueltos sus padres para que Él venga al mundo, ¿verdad? Cómo se desarrolla y al final pues cómo termina su estancia aquí en la tierra, me refiero a Jesús literalmente, ¿verdad? Y considero que es una fórmula que utilizan en muchas películas o en muchos cuentos. No estoy diciendo que la Biblia es un cuento eso, ¿verdad? Sino que, como tú decías, es la influencia de la Biblia en el arte. Y pues podemos ver en diferentes películas como en Star Wars, que vemos la transición de Luke Skywalker, en plan desde cómo es nadie a cómo se transforma en el Jedi. Entonces creo que es desde una perspectiva no bíblica, creo que la vida de Jesús es muy interesante. Hablando ya de una forma más bíblica, considero que la vida de Jesús es un ejemplo a nosotros. No por nada se nos dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesus Christ. Entonces considero que es muy importante en la vida del cristiano ver cómo el mismo Jesús se desarrolla dentro de un ámbito pues común y corriente. ¿Sí me explico? Considero que eso es lo que más me atrae por lo pronto, porque vamos a empezar a hablar más de ratito, más a detalles. A dar el guamazo. Vamos a rebanar exactamente cuál jamonero en una jamonera. ¿Cuál pastor? Sí. Nunca mejor dicho. Jesús es el buen pastor. Okay. That's right, my bro. Muy bien, perfecto. Ahora, para como introducción, ¿verdad? Dale. Me gustaría hablar acerca de la percepción que el mundo tiene acerca de Jesús, ¿verdad? Antes de hablar de pues, cómo lo ve el cristiano, ¿verdad? ¿Cómo lo ve el cristiano o cómo lo ve en plan? Pues, yo qué sé. Pues el cristiano, o sea, ¿cómo lo presenta la Biblia? ¿Cómo es en realidad? ¿Sabes? Okay. O sea, remarcar ese contraste. Okay. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque en el mundo se puede ver cómo han tergiversado a Jesús, ¿sabes? Tergiversado. Se nota cómo han tergiversado a Jesús. Ajá. Al punto de que todos hemos visto en las casas, sobre todo en México, creo que se da más que nada en México, entrar a la casa y ver ese crucifijo grandototote, ¿sabes? Sí. O sea, cómo el mundo no ve a Jesús como un salvador, sino como un mero amuleto para dar suerte, ¿sabes? Como un objeto para beneficio personal. Sí, o a veces como estética, ¿sí me explico? De que tú crees en Jesús, pues no realmente voy a la iglesia, pero lo tengo ahí porque... Pues, la crucecita. Sí, exactamente. Pero es cierto, o sea, considero que en México o en los países latinoamericanos, que es donde más se ve eso, no digo que en otros países no, pero sí, como que lo ven, es como un amuleto, como tenerlo, es algo lejano a ti, ¿sí me explico? Sí. Ya porque mientras que nosotros, bueno, más adelante iniciamos en el tema, pero como que lo ven lejos, como una persona que existió y pues ya, o tal vez no, ¿verdad? Para ellos. Si funciona bien, si no también. Exactamente, y qué padre que considero que a veces vemos a Jesús como un rockstar. ¿Y por qué como rockstar? No porque tiene el cabello largo y no, sino que más que nada que lo vemos como wow, Jesús, ¿sí me explico? Siento que a veces la gente lo ve como Jesús era puro amor y paz y míralo, era el que estaba enfermos y sonaba paralíticos y después tranquilos y tal, como la estrella. Exactamente, como una superestrella. Y hay una obra de hecho que se llama Jesucristo Superstar, algo así se llama. Nunca la he visto, hermanos. Pero sí, lo que voy es que a veces creo que lo vemos hasta cierto punto como un rockstar, alguien inalcanzable, alguien que pasó aquí en la tierra, fue muy famoso, hizo muchas cosas, un revolucionario tal vez, y lo dejamos en eso, ¿sí me explico? Y pienso que muchos cristianos o incluso gente que no es cristiana lo tiene como al Jesús que, pues que mi abuelita tiene colgado en la pared, el que me dieron en la cadenita por la primera comunión o lo que sea, ¿verdad? Pero ¿tú qué opinas acerca de referente a todo esto? Pues mira, ya hablé de mi opinión acerca de cómo lo ve el mundo. Ahora se me hace muy curioso cómo el cristiano, mientras más aprende de Jesús, más atraído se siente hacia él, ¿sabes? Okay. O sea, te hablan acerca de todas las enseñanzas de Jesús, tú dices, wow, o sea, ¿dónde venía toda esta sabiduría? ¿Sabes? Sí. O sea, la palabra de Dios hecha hombre, ¿sabes? La sabiduría hecha hombre. Sí, qué bueno que lo dices así como que
la gente se admiraba obviamente cuando Jesús pasaba por todas partes. No por nada la Biblia no nos dice, más bien dicho, la Biblia nos narra de que cuando Jesús andaba en un lugar siempre se le aglomeraba a la multitud, la gente, porque pues lo que decía era algo, wow, era como de, damn bro, ¿sabes? Era como que este tipo sabe algo. Y pues obviamente era el Hijo de Dios, no por nada, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que a donde quiera lugar que iba Jesús provocaba controversia, provocaba dilema. Y como que muchas veces vemos a Jesús como que él era puro amor y paz y que llegaba y no se peleen, hermanos. ¿Sabes? Como que y ya se solucionaban los problemas y todo. Y no, o sea, podemos ver a Jesús que literal debatía y dividía, exactamente. Era como que los fariseos en ese entonces que pues eran como que eran como las autoridades religiosas. Entonces Jesús llegaba a quitar esas leyes que ellos habían puesto para transformarlas en libertad, porque muchas veces podíamos ver que ellos mismos rompían las mismas leyes porque pues, era imposible cumplirlas a veces. Ponían cargas sobre la gente que pues... Exactamente, ponían cargas sobre la gente que muchas veces ni ellos cumplían y juzgaban y criticaban a la gente, ¿verdad? Y cómo Jesús rompe esos estigmas. Claro. Y pues ya para entrar de lleno al primer punto, a la carnita, me gustaría comenzar diciendo que Jesús es la única y verdadera razón por la cual todos nosotros, todo el mundo puede tener una relación con Dios. Con Dios. Amén. ¿Verdad? Ese es el centro de todo, es la cosmovisión cristiana. La cosmovisión. Y no estamos hablando de Cosme Wanda, ¿no? ¿Verdad? Ay, muy bien. Número 1. Dale. El nacimiento de Jesús. ¿Verdad? Dios hecho carne. A mí se me hace muy curioso cómo hasta el mismo cristiano ya está acostumbrado a escuchar que Jesús vino al mundo, ¿sabes? Estamos acostumbrados a que en Navidad los dramas, ¿verdad? La pastorela, el bebito ahí, ¿no? Sí. Herodes, para que vaya a adorarlo, no, para que vaya a matarlo, adorarlo, ¿sabes? Adorarlo, chiste cristiano, hashtag Manuel. O sea, estamos tan acostumbrados. Para nosotros ya es algo típico y muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud que tiene del evento, ¿sabes? Okay. Dios vino a alcanzarnos, ¿sabes? Dios nos amó tanto que vino, por así decirlo, a este desierto. Shout al episodio anterior. A este desierto. Entonces, ¿tú qué podrías comentarme acerca de la magnitud, de la grandeza de esto? Ok, bueno, para empezar es cierto, es un episodio, no solamente en la Biblia, creo que en la vida del hombre, porque no por nada está escrito en la historia del antes de Cristo y después de Cristo. Estamos diciendo que un día antes era un día normal, José y María, pues María embarazada y ya tal cual, ¿verdad? Y al día siguiente ya había nacido Jesús, entonces creo que es un parteaguas. Porque para empezar, los mismos astros anunciaron la venida de Cristo, no por nada, bueno, sí, exactamente, porque en las escrituras vemos a tres sabios, a tres estudiosos de... Eran reyes magos. Eran reyes, pero eran sabios, era una forma de decirle a esas personas que estudiaban las estrellas, que a lo mejor estudiaban filosofía, algunas artes, ese tipo de rollo, y pues se dieron cuenta de la señal que estaba en el cielo, o sea, fue algo que literal el mundo se paró y pues toda la historia se paró. Pero se turbó y toda la ciudad con él. Exactamente, entonces... Es como que súper sorprendente porque como lo dices, el mismo Dios se hizo carne a este mundo, a pasar por este desierto que pues sinceramente no tenía la necesidad, ¿verdad? Claro. Es como por ejemplo estar, yo que sé, tú bien tranquilo en tu casa con aire acondicionado y decir, ay mira, es como si dijeras, el presidente ¿por qué va a ir a vivir con los pobres? ¿Sabes? El presidente no tiene necesidad. No tiene necesidad, exactamente. De cierto podcast no apoya ningún candidato, por cierto. Ok, pero sí, a lo que voy es que un buen ejemplo de esto es, hace mucho escuché una historia referente a, de hecho es un pastor el que me cuenta, sí, es una anécdota que escuché de un pastor muy conocido, el pastor Dante Gebel, cuando le mandamos saludos, no sé si le vendíamos pero le mandamos saludos, ¿verdad? Estaría contento que algún día los invitara. Ok, lo confieso, lo declaro. Exactamente, a lo que voy es que este pastor contaba una historia que su tío tenía una pecerita de peces. Y él los alimentaba y los cuidaba, bueno, pues enfermedad obviamente, ¿verdad? Los alimentaba, los cuidaba, pues los atendía, ¿verdad? Limpiaba la pecera y todo el rollo. Pero estos peces, no importaba cuán amor el mismo tío les demostrara, estos peces se escondían. Cada que se acercaba, los peces se escondían. Entonces él llegó a la conclusión, el pastor Dante Gebel, a que su tío tenía que convertirse en uno de esos peces para que ellos supieran del amor que él les sentía. Entonces es una buena analogía
para decir que el mismo Dios se hizo hombre, o sea, el mismo Dios se hizo un pez para conocer a lo que nosotros pescados, que no tenemos conciencia, conociéramos el amor de Cristo, el amor de Dios, vaya, de nuestro Padre. Así que creo que el nacimiento de Jesús es importantísimo para la vida del cristiano y para la humanidad. Fíjate, decías que hasta que el tío, no, que Dante Gebel llegó a la conclusión de que hasta que yo no me haga pez, Sí. Fíjate, se me hace muy curioso porque sí, Jesús viene, Dios se hace pez, por así decirlo, Sí. es un pececito como nosotros y nos muestra la mayor prueba de amor, el cual es dar la vida, ya ni siquiera por los amigos, por los enemigos, porque éramos enemigos, ¿verdad? De Dios en aquel entonces, ¿verdad? Antes de pasar a ser cristianos. Y fíjate, y me gusta mucho también porque Jesús viene a servir, ¿sabes? No viene a ser servido, viene a servir, ¿verdad? Jesús es el mayor ejemplo de servidor. Entonces, Sí. ¿verdad? Fíjate, algo referente a eso de servir es importante porque, para empezar, nosotros siempre creemos, bueno, uno como mexicano se enoja mucho a la hora de que alguien nos manda o que tiene que hacer algo y muchas veces no quiere hacerlo. Y pues creo que todos los que estamos aquí nos ha pasado. Gary, creo que te ha pasado de que de repente alguien te dice algo en la ordenanza y tú como que, ¿por qué me ordena? O no quiero hacerlo, o no hace de mala gana, ¿sí me explico? Y Jesús, sin embargo, a pesar de que Él es Dios, cumple la ordenanza de venir a la tierra y pues, ir a la cruz, ¿verdad? Pero creo que nos estamos adelantando mucho ya al ir a la cruz, así que vamos un paso atrás. Creo que cuando Jesús pasaba, como comentábamos al principio, era alguien que no pasaba desapercibido, ya hablando como, pues ya cuando es adulto, vaya, porque no es como la película ¿cómo se llama? No es como la película caray, se me fue el nombre, perdón. No es como la película cuando estamos en Semana Santa, que ponen a Jesús como niño y que agarró dos pajaritos y que los resucitan porque eran pajaritos de barro. O sea, no, eso no pasó, hermano. Lamento romper su ilusión, pero eso no pasó. Lee el libro, hermano, el libro es mejor. Exactamente. Exactamente. Pero lo que voy es que cuando Jesús ya es adulto, ya es un hombre, que de hecho me encanta la primera historia, porque como tú dices, vino a servir, y lo podemos ver que el primer milagro se encuentra en una boda. Entonces en esa boda, no sé cómo, ¿verdad? A lo mejor era la boda de su prima o de su primo, no sé, ¿verdad? Yo me lo imagino ahí como que, se pasó tu prima, Jesús, pues vámonos, ¿no? Sí, me lo imagino sentado y lo que sé. Y de repente se acaba el vino, como todos conocemos la historia, creo que aunque no seas cristiano, pues conoces que una vez Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Entonces, pues María, su mamá, le dice a Jesús, oye, pues mijo, convierte el agua en vino. Lo estoy resumiendo, ¿verdad? Entonces, pues Jesús, no sé por qué sucedió de que María para empezar le pide eso, porque es como que, oye, ¿por qué le pides a un carpintero que convierte el agua en vino? Es como que random, ¿verdad? Pero, sin embargo, podemos ver a Jesús que obedece la orden. Y no porque María sea considerada un dios, sino que María era su mamá. Y, ojo con eso, María era su mamá y él sabe a lo que viene, ¿verdad? Entonces se pone en la posición de servir, o se pone en la posición de servidumbre como cualquier mesero, como cualquier catador de vino, y va y les ordena a los meseros, oye, pues hagan esto, ¿verdad? Para que convierta el agua en vino. Entonces podemos ver desde ahí, desde sus inicios, por así decirlo, que Jesús siempre fue real. ¿Te explico? O sea, ya ves de que keep it real, de plan de que pues manténlo real, de que cuando te haces famoso. Y Jesús siempre fue eso, o sea, Jesús siempre lo mantuvo real en el sentido de que yo sé quién soy, y sin importar de que Él supiera que Él es Dios, no se deja llevar por esa grandeza del nombre, sino que Él se comporta por lo que es. Soy Dios, pero en el cuerpo humano, así que vengo a ayudarlos. Un rey humilde. Exactamente, vengo a servirlos. Sí. Y ahorita que decías del milagro de las bodas, que fue el primer milagro, me gusta mucho cómo a Jesús se le preocupa lo mismo que a nosotros nos preocupa, ¿sabes? Sí, o sea, está en la fiesta, Él no tiene necesidad de ayudar a los novios, ¿sabes? Y sin embargo dice, ok, dale, yo. Ok, sí. Tráigame tantas tinajas y las convertimos en vino. Bueno, ok, Jesús viene a la tierra, nace y crece, ¿verdad? Se desarrolla y llegamos al siguiente punto, que es Jesús en la tierra. Jesús on the earth. In the earth. Ok. Ahorita, hace rato decíamos que Jesús a donde iba dividía, ¿verdad? Que Jesús generaba controversia. Me gusta mucho cómo Él se enfrentaba a las autoridades, ¿verdad? Como Él, sin pelos en la lengua, diríamos, le decía a los fariseos, lo que están enseñando está mal, ¿verdad? La forma en la que se están comportando está mal, ¿verdad? Entonces,
¿Qué podrías decirme tú, no nada más respecto a esto, sino alguna otra cosa que te llame la atención respecto a lo que hizo Jesús? Porque una de las cosas que me llamaría mucho la atención, que justamente lo estaba pensando antes de venir aquí, es que si Jesús estuviera en este tiempo, la gente lo cancelaría. La gente en Twitter, en YouTube, en Facebook diría, voy a cancelar a ese tipo porque está diciendo la verdad, ¿sí me explico? Entonces creo que a esa dimensión lo digo para dimensionar cómo era Jesús en su tiempo. En su tiempo los fariseos literal lo cancelaban, no en Twitter, ni en Facebook, ni en ningún lugar. Peor. Exactamente, ni tampoco estaba en hashtag ni nada, pero un día quisieron apedrearlo. Pues solo por decir que él era Dios, o sea, no literal, sino que pues, lo dijo de que yo conocía a Abraham y porque pues yo soy Dios. Entonces se da cuenta que ellos, ¡sácale blue! ¿Sabes? Empiezan a agarrar piedras tratando de cancelarlo, y creo que es importante traer eso a la mesa porque actualmente vivimos en un mundo en el que el cristiano muchas veces no puede decir lo que piensa, pero la gente a que está a nuestro alrededor sí puede hablar de muchas cosas, ¿sí me explico? Y de cosas que no edifican, ¿sabes? Exactamente, y mientras que uno, y no estoy tratando de decir de que ofender, porque Jesús no ofendía, Jesús decía lo que era, Jesús decía la verdad y pues ellos ofendían. Otra cosa que me gusta mucho, bueno, que me gusta mucho acerca de Jesús y cada vez que lo lees como que, Señor, es que superó a todos los filósofos, a todos los pensadores que puedan llegar a existir. O sea, Mahoma está muerto. That's right. Buda está muerto. Jesús resucitó. Nadie generó lo mismo que Jesús generó, que todavía a día de hoy las palabras que se han escrito de él, lo que se ha reunido de él, estoy volando otra vez. Lo que se ha reunido de él, sigue dando de qué hablar. Exactamente. Entonces, eso es otra. Fíjate, es importante, lo sacaste de, bueno, no sé dónde lo sacaste, ¿verdad? Pero hay una canción de Redimidos que habla de eso, de que en las tumbas de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado, ¿verdad? Sí, es un libro para todo cristiano. Pero lo que trato de decir es que es cierto, todos ellos marcaron en su tiempo, creo, ¿verdad? O marcaban a un gran público, pero nadie como Jesús, que marcó literal a todo el mundo, porque en todo el mundo se escucha sobre Jesús. Y mucha gente lo podrá decir, fue un Galileo más, fue una persona más, un revolucionario más. Y lo que lo trae a la mesa ahora, ¿verdad? El hecho de que al hablar de revolución siempre vemos, como comentaba al principio, Jesús puro amor y paz, pero no, realmente Jesús no atacaba físicamente a los fariseos ni nada, pero Jesús literalmente era punk rock. A lo que voy es que Jesús no se andaba con juegos, Jesús iba contra la cultura con la que estábamos. Y a lo que iba con todo ese rollo de la cancelación anteriormente, de que hay que ser como Jesús, de que en los tiempos en los que él vivía, pues la gente se escandalizaba por lo que él decía. Pero en nuestros tiempos en los que estamos ahora, en la que vemos tanta maldad que se multiplica y tantas cosas que están pasando, y un cristiano debería alzar la voz como Jesús, al igual que en su tiempo, sin miedo a que te levanten tweets para que te cancelen, sin miedo a que te levanten piedras para que te apedreen. Entonces creo que ese era el punto que yo quería llegar al final. Sí. Me gusta mucho porque Jesús no buscaba quedar bien con nadie, ¿sabes? No buscaba quedar bien con, para que los fariseos digan que, para que los saduceos digan, no, yo voy a decir la verdad. Él quedaba bien primero con yo quiero quedar bien con el Padre. Exactamente. ¿Verdad? Ajá. Otra cosa, Jesús cambia nuestra forma de ver a las personas. Bien, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿sí? ¿Qué podría decir? que queremos elaborar más. No, es cierto, lo primero que se me vino a la mente fue la mujer samaritana. Sí. Y se me vino a la mente por la predicación que tú me mandaste, la que no me acuerdo cómo se llama el pastor. Josiah Hansen. De Armadillo Podcast, eso lo recuerdo. Pero lo que él decía es que siempre vemos a la mujer que se encuentra con él. ¿Dije la mujer de flujo de sangre o dije la mujer samaritana? La mujer samaritana, ok. La mujer que se encuentra con él como que una mujer pérfida, mujer prostituta. Como las hermanas de Marsh decía. Sí, exactamente. Y él me cambió la forma de verla a la mujer, porque es cierto, Jesús la ve con otros ojos. Y es que es cierto, en su tiempo ella no tenía permitido dejar a los hombres, en su tiempo una mujer no tenía permitido dejar a su marido. Era hasta que el marido le daba carta de divorcio y ya la podía dejar. Entonces podemos ver en las escrituras que él había tenido 5 maridos y el que tenía no quería casarse. Exactamente, podemos ver que era una mujer repudiada. Pero cuando se encuentra con Jesús y Jesús le revela todo lo que es ella, la vemos ahora diferente. Ahora una mujer renovada que incluso se atreve a ir a hablar al pueblo y decirle, ¿saben qué? Es cierto, este hombre me reveló, es el Mesías, creo que es el Mesías. Entonces es cierto, creo que cambia nuestra forma de ver, y no tanto con ella. Hay muchos ejemplos. Tenemos al apóstol Pablo simplemente, que también, ¿verdad? Cambia personas, cambia la forma en que vemos a las personas.
puedes comentar. Algo que me gusta también de eso que decías de la mujer samaritana es que algo que nos enseña es que para Jesús no existen barreras para buscarnos, no existen barreras para llegar a nosotros, ¿verdad? No importa si yo soy morenito, no importa si yo me porto muy mal o yo me porto muy bien, Jesús puede venir a buscarnos, Jesús se va a preocupar por buscarnos. Y pues ya por último, ya antes de pasar a lo más Choncho. a lo que eriza, lo que hace Goosebumps. Por último, es cómo Jesús cambia los convencionalismos. ¿Sabes? Cómo en aquella época hablamos de los fariseos, ellos se enfocaban en puras obras, ¿verdad? Eso era lo que era la ley. Voy a llegar a Dios a través de obras. Y Jesús cambia ese convencionalismo de la religión, de que no se trata de tanto de lo que yo haga, sino de la relación que yo tenga con Dios. Y ya por tener una buena relación con Dios, yo me voy a preocupar por hacer las cosas bien. Fíjate, justamente lo que estoy diciendo concuerda con el último punto que yo también tengo, que es Jesús no es legalista. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no te impone una religión, que Jesús no te impone, para llegar a conocerme tienes que dejar de hacer esto, para llegar a hacerlo, llegar a la iglesia, vaya, tienes que dejar tus vicios, tienes que dejar aquello. No, sino que así como los fariseos, que los fariseos ponían tantas reglas que les ponían cargas a las personas. Y me encanta porque Jesús pone esas reglas al límite en el Monte de los Olivos, en el Sermón de los Olivos, que les empieza a decir: si tu vecino te pide que lo lleves una milla, dale 2. Entonces le empieza a sumar cosas a esa ley que ellos tenían, por la cual se regían, entre comillas, porque ni ellos la cumplían, tratando de hacer la ley imposible de cumplir. Entonces dándoles a entender a la gente que Él era la única manera de que podías conectarte con Dios, como comentabas al principio. Él era ese mediador entre el mismo Dios y nosotros los humanos. Y a lo que voy es que cuando Jesús, por eso se enojaban los fariseos, porque Él les derrumbaba toda su ley. Él les decía, para empezar, el sábado, ellos decían que el sábado pues no hay que hacer nada, ¿verdad? Pero Jesús iba y sanaba paralíticos el sábado y se escandalizaban por eso, ¿verdad? Y luego Él decía que Él era Dios y ellos se escandalizaban porque solo Dios pues es Dios, el de arriba, ¿verdad? Para ellos no concebían, ¿verdad? A lo que voy es que Jesús viene a romper moldes, Jesús viene a romper esas leyes. Y en tu iglesia te sientes, yo que sé, agobiado porque te han puesto leyes que tú dices, o simplemente no me siento digno de acercarme a Dios, ¿sabes? Exactamente, y esa palabra es increíble, porque nosotros no nos acercamos a Dios. Es increíble eso, porque creemos que la Biblia se trata de nosotros acercándonos a Dios, y no, es Dios acercándose a nosotros. O sea, por más que nosotros luchemos por acercarnos a Dios, jamás vamos a poder, porque la Biblia dice que estamos llenos de pecado, y el pecado y Dios no se pueden ver. Pero por medio de Jesús es como Él llega a nosotros, o sea, Él nos alcanza, Él te va a buscar hasta ese pozo de la desesperación en el que te encuentras. Es increíble eso. Algo que también me gusta es que la Biblia, muchas veces el mismo cristiano también, ahorita dije la palabra tergiversar, ahora la voy a decir tergiversar, tergiversa la Biblia y cree que se trata de uno mismo, ¿no? Cree que habla de uno mismo, y no, la Biblia es la más maravillosa historia acerca de la caída del hombre y cómo Dios viene a rescatar a ese hombre. Nice. Entonces, sí. Entonces ya para pasar a lo último, a lo más Jesús es nuestro Salvador. That's right. Jesús resucitó y nos resucitó juntamente con Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría decir acerca del sacrificio? Porque antes decíamos que Mahoma murió y no resucitó. Buda murió y no resucitó. Y aunque hayan resucitado, su muerte no nos sirve de nada. Sí. La única muerte y resurrección que realmente tuvo poder fue la de Jesús. Entonces, así es. Mira, es increíble porque sé que digo mucho, es increíble, pero es increíble. Pero es que sí es increíble que, para empezar, tanto la venida de Cristo, en el sentido de ser un bebé, fue algo asombroso, y su muerte y resurrección es algo aún más asombroso. Porque una cosa es llegar aquí como hombre y decir, ok, soy Jesús, soy Dios Todopoderoso, miren, abuelo en vino, síganme en Instagram, ¿sabes? Y otra cosa es literal llevarlo más lejos, llevarlo al límite de decir, soy Dios, pero no importa que sea Dios, sino que me hago hombre, me hago en cuerpo mortal, para que tú puedas estar conmigo algún día en el paraíso, para que un ladrón como tú, que estás al lado de mi cruz, pueda alcanzarme, ¿verdad? Yo considero que la mayor muestra de amor en la tierra, así hablando actualmente y en el futuro, la mayor muestra de amor se dio hace más de 2000 años atrás, y fue cuando Jesús murió por nosotros. Entonces,
hablar de Jesús es hablar de un personaje enigmático, históricamente, aunque la ciencia diga que, no, sí hay pruebas científicas de que Jesús existió. Entonces, creo que Jesús es una persona enigmática, que ni siquiera al día de hoy tal vez comprendemos una porción de Dios por medio de Jesús, pero yo siempre, cada vez que leo los evangelios, cada vez que leo su palabra, me doy cuenta de que Jesús cuando hablaba de una forma tan diferente que yo me quedaba, wow, ¿cómo habrá sido escuchar los sermones del mismo Jesús? ¿Cómo habrá sido ver esa escena de Jesús diciéndoles, dale a César lo que es de César? O sea, ¿cómo les voltea ese argumento a ellos? O decirle cuando les dice a los fariseos, son sepulcros blanqueados, y yo me quedo, wow, o sea, wow, es increíble. O imagínate también cómo habrá sido el momento de la crucifixión, sí. ¿Sabes? Porque a mí me gusta mucho cuando, o sea, que los ateos, o sea, no hay ateo, o sea, tú puedes ser lo más ateo posible, ¿sabes? Pero no hay ateo que se resista a la pasión de Cristo, sí. ¿Sabes? O sea, seas creyente o no seas creyente, tú ves esa escena de cómo lo martillan, lo golpean, cómo flagelan, maltratan a Jesús, y dices, ese hombre era puro amor. Era puro amor. ¿Sabes? Entonces, si en una película se ve súper, ¿sabes? Sí. Imagínate cómo habrá sido la mirada de amor de Jesús en la vida real. ¿Sabes? No hay película que pueda traspasar. O sea, aún el mejor actor del mundo no puede. Darnos no puede representar al 100% lo que cómo fue. Jesús, cómo fue estar ahí. Es que me encanta esto. Porque para empezar, muchos de nosotros vemos a Jesús como al principio decíamos, como una figura, como alguien que fue, como que aquel hombre que vino y sí, dio su vida por mí. Pero solo una persona, y me encanta esto porque la palabra está, solo una persona se dio cuenta de quién era Jesús en ese momento y fue el soldado romano. Y me encanta eso porque... Que además fue la persona que menos estuvo con él. Sí, menos esperabas que dijera eso. Ese que el tipo que le acaba de clavar la lanza, ¿sabes? Es como que... no manches, mira que sí, hijo de Dios. O sea, así me explico. Y yo me quedo hiper sorprendido porque ni los judíos, yo digo que ni siquiera quisieron admitir quién era. Pero este hombre, sin pelos en la lengua, se da cuenta porque los cielos lo dicen, que se oscureció y un temblor y todo, ¿verdad? Lo que pasa. Y este hombre dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Y esas palabras creo que ejemplifican toda la fe del creyente. ¿Por qué? Porque alguien que no era afín a Jesús, alguien que no conocía a Jesús, lo reconoce como Dios en ese momento de sacrificio por amor. Y es increíble. Yo no sé cómo fue para que este soldado romano, porque como dice el drama, a nosotros los soldados romanos se nos prohibía hablar de estas cosas. Entonces, ¿cómo este hombre se atreve a decirlo? Verdaderamente este era hijo de Dios. Y creo que es la palabra más hermosa que puedes haber escuchado en la Biblia al decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios, porque te das cuenta que este hombre no solamente era un hombre bueno, sino que era el mismo Dios asombrándonos al ser un hombre. Sí. Algo que siempre me deja como que tripeando, ¿sabes? Imagínate el sentimiento del soldado romano, ¿sabes? Acabamos de matar al hijo de Dios. Sí. O sea, somos horribles. Dios nos mandó a su hijo. O sea, no estaba haciendo nada malo, al contrario, y lo matamos, ¿sabes? O sea, nada más como un extra, ¿sabes? O sea, nada más imagínate ese sentimiento. Sí. Y pues nada, ya nada más para recalcar que Jesús es el verdadero Salvador, que Jesús es verdadero. Hubo un filósofo llamado Voltaire que dijo, muéstrame tu vida redimida y yo te diré la veracidad de tu Redentor, ¿sabes? Entonces, en la Biblia dice que los demás vean a Jesús a través de nosotros. Así es. ¿Sabes? Entonces, así es como la gente puede ver a Dios, ¿verdad? A través de nosotros, a través de los cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes decir ya nada más agregando un poquito a eso? Sí, claro que sí. Creo que la mejor muestra de que Jesús existió y de que Dios existió y que lo que nosotros creemos es real es haciendo. Porque no importa que tú digas, vengo todos los días a la iglesia, diezmo, ofrendo, oro todos los días. Si no pones exactamente, si no pones en práctica lo que dice la Biblia referente al amor al prójimo, referente al amor a Dios, referente a ayudar al pobre, referente a ser a tratar de ser, a llegar a ser la cintura perfecta del varón, ¿verdad? De Jesús, creo que no sirve de nada lo que estás haciendo. Si tú eres una de esas personas que solo va a la iglesia por ir, creo que
deberías preguntarte, ¿realmente soy seguidor de Cristo? ¿Realmente estoy demostrando y reflejando lo que es el mismo Dios en la humanidad? Porque nosotros somos la representación ahora mismo de lo que era Jesús, de cómo era Jesús. Sí, sí, porque un Dios invisible se hizo visible a través de su creación, ¿sabes? Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, algo que siempre leo en imágenes de Facebook es, si los cielos son hermosos, imagínate a su creador. That's right. ¿Sabes? Entonces, Jesús fue ese interruptor, ¿verdad? Me gusta mucho porque el pastor Daniel Aguilar así lo retrata. Jesús fue como un interruptor, que al ser levantado en la cruz, trajo luz al mundo, trajo luz a estos huesos secos. Sí. ¿Sabes? Entonces, seamos luz, seamos como Jesús. Miremos la historia, y si usted es cristiano y dice, yo llevo 30 años aquí en el Evangelio, vuelve a revisitar esos pasajes. Algo de lo que yo aprendí durante la pandemia, de hecho, hace tiempo, que... Bueno, estamos en pandemia, pero ya ¿verdad? Aprendí que a revisitar esos pasajes, tanto como los evangelios, que es como el nacimiento de Jesús, otra vez a leerlo y así, pero a redescubrir a la vida de Jesús, y yo me gozaba y me fascinaba por cómo el mismo Jesús sigue estando vivo aún en la actualidad, y cosas que dijo hace 2000 años, más de 2000 años, se vuelven a estar vivas en el momento en que tú vuelves a revisitar con un corazón dispuesto. Al decir, ¿sabes qué, Jesús? Estoy preparado, quiero conocerte, quiero saber más de ti, y revisitar esos pasajes, sin importar la historia que sea, ¿cómo se llama? El agua en vino, que tú dices, pues, X, pero no, o sea, Jesús hizo algo común, algo extraordinario. Así mismo puede hacer algo en tu vida. Jesús convierte el agua en vino, Jesús te puede transformar de esa persona que tú dices, jamás voy a poder cambiar. Jesús te transforma y te cambia de una manera diferente. Entonces, los invito a que revisiten esos pasajes, a que se sumen a esto, o sea, revisiten los pasajes de Jesús y traten de seguir y pisemos sobre las huellas de Cristo que dejó ya en el pasado. Sí. Ya nada más para terminar, quiero decirte a ti, persona que estás viendo esto, que en un mundo lleno de promesas falsas, de personas que traicionan, Jesús fue auténtico. Jesús siempre dijo la verdad, y como prueba murió por ti, y por mí, y por ti, y por todas las personas en la cruz del Calvario. Jesús fue auténtico, Jesús es auténtico. Si quieres puedes acercarte a Él, nada más. ¿Y cómo te acercas a Él? Simplemente abriendo las puertas de tu corazón. ¿A qué me refiero? Jesús, estoy dispuesto. Jesús, estoy dispuesto. Simplemente necesitas decir eso: Jesús, estoy dispuesto, llena mi vacío, te reconozco como Señor y Salvador. Y en ese momento te puedo llamar mi hermanito. Y en ese momento te acercas confiadamente, dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no por lo que hacemos, sino gracias a Jesús. Que Jesús ya hizo todo lo que se suponía que nosotros teníamos que hacer. Entonces, creo que fue un bonito mensajadito. Gracias. Todo eso está muy chido. Creo que no tenemos nada que decir. Podemos seguir, podemos seguir aquí horas y horas hablando de Jesús. Es que es algo que no me gusta acerca de hablar de Jesús, que tú puedes pasarte horas, o sea, no me gusta entre comillas, porque puedes pasarte horas hablando de la persona más maravillosa. Exactamente, y se nos pasó hablar sobre la personalidad de Jesús, que es increíble. Podemos ver a un Jesús amoroso, pero después un Jesús con justicia, que saca a los gobernantes, a los mercaderes de la iglesia que están ahí, ¿verdad?, conversando. Entonces, es increíble. Revisiten, los invito a que lean la Biblia, revisiten sus pasajes, síganos también a nosotros, porque no, en Instagram está el arito ahí como @alguien_as. Así es, yo estoy como @JacielAguayo. Suscríbase, denle like a la página. Estamos en Spotify también, en Google Podcast. Y pues creo que es todo. Compartan y recompartan, así como dicen. Y pues nos despedimos, y pues recordándoles que aún en el desierto hay vida. Algo que quieras agregar para finalizar esta bonita emisión. Sigan a todas las personas que quieran en Instagram, pero sobre todo sigan a Jesús. That's right, bro. Thank you, man. Bye bye.